3, que era a quien habíamos nombrado como X. Bueno, como T cumplió las dos pruebas para hacer transformación lineal, pues entonces puedo asegurar que T es una transformación lineal de R3 a R2. Bueno, entonces ya vimos un ejemplo de una función que sería una transformación lineal. Ahora vemos un ejemplo de una función que no sería una transformación lineal. Igual que nuestro dominio sea R3 y nuestro contradominio sea R2. Aquí lo que vamos a hacer es que a este vector en R3 lo vamos a llevar a este vector en R2. La primera entrada va a ser el valor absoluto de la primera del dominio y la segunda del contradominio va a ser el producto de las otras dos en el dominio. Por ejemplo, veamos cuánto vale f del punto menos 1,3,4. Bueno, sería el valor absoluto de 1 y la primera entrada, y la segunda entrada sería 3 por 4. Eso, entonces este vector, el 1 menos 1, 3,4, se estaría yendo al 1,12. ¿Qué daría la función f al vector 6, menos 2,1? Bueno, nos llevaría al valor absoluto de 6 por el producto y en la segunda entrada a menos 2 por 1, que sería 6, menos 2. Bueno, eso es lo que hace la función a esos dos valores. Pero ¿por qué nuestra función f no es una transformación lineal como lo era t? Bueno, vemos que por un lado la función al punto 1,1,1 lo lleva al 1,1, esto porque este es el valor absoluto de este y 1 por 1 pues es 1. Y nuestra misma función f lleva al valor menos 1, menos 1, menos 1 al valor 1, 1. Esto no tiene nada de malo, una función puede llevar dos elementos del dominio a uno mismo en el contradominio. El problema es lo siguiente: tenemos que la función evaluada en el vector 0, es decir, en 0,0,0, es 0,0. A ver, por un lado, la función en esta suma de estos vectores sería la función evaluada en 0, porque esto es la suma justamente de esos vectores y es, por un lado, en el resultado, el vector 0,0. Y por otro lado, si yo sumara por separado las evaluaciones de los vectores en la función f, sería sumar esas dos tuplas, lo cual me daría el resultado 2,2, lo cual pues vemos es distinto del vector 0,0. Eso quiere decir que la función evaluada en una suma no fue lo mismo que la suma de las funciones. No cumple con la condición de ser transformación lineal, por lo tanto, bueno, podemos concluir esto, ¿sale? F simplemente es una función que va de R3 a R2, pero no es una transformación lineal. En la clase de miércoles continuaremos con más ejemplos para que quede claro bien qué funciones o qué es lo que debe cumplir una función para ser considerada transformación lineal y bueno, cuáles no lo son. Nos vemos en el